Bien, ya hemos contextualizado los proyectos dentro de los marcos más amplios, planes o programas, y también dentro de las instituciones. Recuerden que cuando hablamos de misiones, esa palabra no necesariamente está expresada de esa manera, pero toda organización se hace para algo. Obras sanitarias para brindar agua potable y saneamiento a la población, y la Constitución Nacional para brindar un marco para todos los habitantes. Sin embargo, ahí hay ciertas declaraciones de misión para cada parte específica del Estado. Por ejemplo, el artículo que refiere a las cárceles que dice que deben ser seguras y no deben ser para castigos. Cuando uno planifica un proyecto, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, recordamos el método que utilizamos en esta materia es marco lógico, además del territorio, la población y el tema, tiene que localizar a los involucrados en el proyecto, en algo que llamamos análisis de actores y en lo que vamos a gastar el tiempo de la segunda semana para entrega de trabajos. Con esos involucrados uno localiza los problemas relacionados con ese tema en esa población y en ese territorio. A partir de ello establece los objetivos del proyecto y delinea qué alternativas de actividades se podrían hacer para alcanzar esos objetivos. Y a partir de esas alternativas y la selección entre alternativas, se da origen a algo que es lo que se llama una matriz de marco lógico. Para diagnosticar los problemas utilizamos una metodología que se llama árbol de problemas. Para los objetivos, el árbol de objetivos. En realidad vamos a gastar mucho más tiempo en el diagnóstico que en los objetivos, porque si el diagnóstico está bien hecho, los objetivos salen solos. Y hay una serie de herramientas que denominamos análisis de factibilidad que la utilizamos para seleccionar entre las actividades alternativas que permitirían lograr los mismos objetivos. Esas herramientas a veces nos muestran que hay ciertos objetivos que no pueden ser alcanzados. En ese caso, si hay objetivos de la parte inferior del árbol que no pueden ser alcanzados, no queda más remedio que excluirlos y trabajar en el proyecto con un árbol de proyectos que es como el árbol de objetivos, pero que está podado en ciertas raíces, en ciertas causas, de manera que solo se va a hacer lo posible y ese árbol de proyecto es el que orienta nuestra formulación de la síntesis narrativa del proyecto. Nosotros no vamos a construir la matriz de marco lógico de una manera tan esquemática, pero sí todos los elementos que en ella aparecen van a aparecer en nuestros proyectos. Para hacer el análisis de actores tenemos que localizar dentro de esa población quiénes se van a ver afectados por el proyecto, interesados, beneficiarios, perjudicados. Pero esto también implica a la institución donde se va a presentar el proyecto y a todas las instituciones que actúen durante el mismo territorio. Recordemos que un proyecto implica muchas veces reasignación de recursos, por eso hay quien puede sentirse perjudicado en esa reasignación, pero además un proyecto que implica transformar la realidad, esas transformaciones de la realidad en beneficio de alguno pueden ser percibidas por otros como un perjuicio, aunque no necesariamente lo sean. Ese rubro de perjudicados forma parte de los actores porque pueden ser los que ponen palos en la rueda a la hora de realizar el proyecto. Tenemos que tener claridad de por qué podrían estar interesados o ser beneficiados o perjudicados y pensar cómo se los va a involucrar en el proyecto. El análisis de actores lo que localiza son grupos o personas, ahí dice grupos, pero pueden ser personas, instituciones que se vinculan con el proyecto de alguna manera de las que dijimos antes, ya sea como participantes, beneficiarios, interesados o perjudicados. Para cada grupo analizamos sus intereses, no sus intereses en relación con el proyecto, aunque sí con el tema del proyecto, que son aquellas cosas que lo constituyen como un grupo. Este grupo funciona en la parroquia tal y su interés es evangelizar a la gente, por ejemplo. ¿Y qué tipo de problemas percibe cada uno de esos grupos en relación con el tema del proyecto? Los grupos o las personas tienen dos elementos muy importantes por lo cual es importante que participen en el proyecto. El primero es lo que tienen para aportar, los recursos. Y el segundo
son los mandatos, qué es lo que tienen para imponer a cambio de brindar esos recursos. Por ejemplo, en muchísimos proyectos involucrábamos a una gráfica y el encargado de la gráfica, su único mandato era que en algún lugar nos imprimía los afiches, nos hacía almanaque, nos hacía distintas cosas, que en algún lugar apareciera el logo de su gráfica con el nombre de la gráfica. Entonces aportaba un recurso, todo lo que fueran materiales impresos, y imponía un mandato, que apareciera su logo en aquello que imprimía. Puede ser que uno agarre y toque a concejales que manejan diversos recursos y que esos concejales tengan mandatos que tengan que ver con darle crédito a su fuerza política. En ese caso, si el mandato no se corresponde con el recurso, podemos agarrar y pensar que no hay que involucrar a alguien o a algún grupo, o que sí hay que involucrarlo, pero hay que resistirse a su mandato, eh, y puede ser que alguien nos brinde recursos sin mandatos y bienvenido sea. Lo siguiente que analizamos es el interés en un proyecto sobre esa temática. Aparece dos veces el término intereses. El primero, recordemos, son los intereses del grupo, la institución o la persona como tal en relación con el tema, mientras que el interés en un proyecto es lo que tiene de alguna manera que lo puede volcar o involucrarlo con el proyecto que estamos proponiendo. Y finalmente, los conflictos potenciales entre esos grupos o actores sociales. La columna de problemas percibidos de alguna manera nos tiene que dar herramientas para el diagnóstico. El diagnóstico debería de alguna manera poder incluir y relacionar los problemas percibidos por cada uno de los grupos, actores o personas que participan en el proyecto en ese instrumento de diagnóstico que llamamos árbol de problemas. Van a tener el segundo práctico específico para ir avanzando, va a ser sobre el análisis de actores de su proyecto. El tema de los conflictos es importante, pueden aparecer conflictos de distinto tipo, los más normales son los conflictos de valores, discusiones respecto de qué es lo importante y aún estando de acuerdo en qué es lo importante, qué es más importante que qué en ese orden de importancia, cuál es la axiología, el orden de eso que se considera valioso y cómo se decide en caso de conflicto entre valores. Puede haber conflictos por el acceso a los recursos. Ya lo dijimos, un proyecto implica la movilización y la asignación de recursos y eso puede generar conflictos entre grupos o con otros grupos que utilizan o utilizaban o aspiran a los mismos recursos. Entre esos recursos el espacio físico, los salarios, las remuneraciones, los equipos y los insumos que se necesitan utilizar en el proyecto. Y finalmente puede haber conflictos de poder. Puede haber muchos más conflictos. Estos son nada más que una reseña de los más comunes. Y los conflictos de poder pueden ser entre personas, entre grupos o entre instituciones, que de alguna manera recordemos que la idea de poder, uno ejerce el poder cuando tiene más posibilidades de influir sobre el otro que el otro sobre uno. Siempre hay influencias recíprocas, pero la asimetría en esa influencia es lo que marca una relación de poder y puede haber conflictos muy comunes, lo cito acá, aunque puede haber entre otros liderazgos, entre líderes religiosos. Si trabajamos en un barrio, involucramos a la iglesia evangélica y a la iglesia católica y a otras que aparezcan por ahí, pueden aparecer conflictos entre los líderes de cada una de esas comunidades de creencias. El ciclo de proyecto comienza con la identificación de los proyectos a partir del diagnóstico. Se hace una formulación y una evaluación ex ante del proyecto, o sea, se analiza el proyecto y se evalúan sus probabilidades de éxito. Se hace la planificación operativa del proyecto. Mientras se ejecuta, se monitorea con lo que llamamos seguimientos, se evalúan los resultados y esa evaluación ex post y de impacto nos da un nuevo diagnóstico con el cual uno podría identificar nuevos proyectos para intervenir sobre la misma temática en la misma población y territorio o en otras poblaciones y territorios extendiendo la experiencia. La idea es que el ciclo de proyectos se repite y va mejorando secuencialmente en cada implementación la situación problemática que afectaba a esa población y a ese territorio. O sea que esto es evaluación, una evaluación ex antes y ex post, que es la diagnóstica y la de resultados, el diseño del proyecto, la ejecución
y así vamos repitiendo el ciclo en el caso de que el proyecto o el trabajo así lo permita, sobre la misma población y territorio o sobre otras poblaciones y territorios para mejorar continuamente las condiciones de vida de esa población. En principio, cuando uno hace un proyecto, la lógica está establecida entre actividades. Las actividades logran productos, los productos contribuyen al logro de objetivos y eso ayuda a llegar al fin o a la meta, que ya puede ser la misión institucional o el objetivo más general del proyecto. Y la relación es una relación lógica de implicación. Si hago estas actividades, logro este producto. Si logro este producto, contribuyo a este objetivo. Si logro ese objetivo, contribuyo a la meta de la organización o al objetivo general del proyecto. Y el resumen narrativo del proyecto, la matriz de marco lógico, tiene una serie de columnas que se relacionan con los logros en cada uno de los niveles. Entonces uno tiene la finalidad del proyecto en el nivel más alto, el propósito o objetivo general del proyecto, los productos que, como ya dijimos, se relacionan con los objetivos específicos y las actividades que tienen que ver con qué se va a hacer para lograr ese producto. Los indicadores están en cada uno de los niveles. ¿Qué es lo que puedo mostrar para dar cuenta de que se realizó la actividad como se pensaba, se logró el producto, se logró el propósito o se consiguió el fin del proyecto o se mejoró el alcance de la misión de la organización? Es importante tener indicadores en cada uno de los niveles, especialmente en el nivel de los indicadores de producto de las actividades y en los indicadores de propósito del proyecto. Los siguientes son los medios de verificación. ¿Qué es lo que se va a poder mostrar para dar cuenta de ese indicador? Deben ser cosas fáciles. El proyecto no tiene que ser algo que se dedica y gasta todo su tiempo en verificar los indicadores, sino que tienen que ser cosas prácticas al alcance del grupo y tienen que quitar la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible al equipo de proyecto el mostrar estos medios de verificación, que a veces pueden ser simplemente fotos, listados o actas que muestran que ese indicador se alcanzó. Y después aparece algo que es muy importante, que son los supuestos. Los supuestos son todas aquellas cosas que deben ocurrir para que el proyecto sea exitoso, pero que no son controlados por el equipo o la organización que está llevando adelante el proyecto. Si esos supuestos no se cumplen, el proyecto no puede tener éxito y es necesario, primera medida, analizarlos, porque eso tiene que ver con las probabilidades de éxito del proyecto, pero por otro lado también hacer un seguimiento de si esos supuestos se están cumpliendo y de alguna manera tenerlos expresados claramente, porque si hay un fracaso del proyecto por estos supuestos que el grupo no controla, sería algo dispensable. Esto le da un poco más de realismo a esa secuencia lógica del marco lógico. Ahora decimos, si realizo estas actividades y se cumplen estos supuestos, por ejemplo, si grabo este video de la clase, supongo que ustedes lo van a mirar. Si ustedes no lo miran, no se va a lograr el producto de esta actividad, que es que ustedes tengan una aproximación al método de marco lógico. Si logro este producto y ustedes logran esto, supongo que ustedes lo van a aplicar en la elaboración de su proyecto. No depende de mí y se va a conseguir el propósito, que es que ustedes sean capaces de elaborar un proyecto. Y si se cumple el supuesto de que ese proyecto lo elaboran y es de calidad, se va a contribuir al fin, que es formar profesionales comprometidos con la transformación de la realidad social, que es algo de lo que expresa el plan de estudios. La matriz de marco lógico entonces se compone de elementos de la estrategia de intervención, actividades, productos, objetivos, los indicadores, el sistema de monitoreo y los elementos del entorno que intervienen en el proyecto. En la próxima clase vamos a trabajar y mucho sobre el diagnóstico. Nos vemos y nos oímos la semana que viene.